Sí, ahí sí, volviendo a estado financiero. ¿Ya? Pasó algo, ¿no? Uno podría decir, oye, pero espérate, la empresa cambió su política de inventario. Ahora tienen inventario el equivalente a medio año de venta. Si durante el año el costo de venta fue 1000 y tiene inventario de 500, tiene un inventario equivalente a medio año de ventas. O sea, una rotación de cada 180 días. Miren lo que les voy diciendo. Vamos a empezar a analizar de que uno va a poder sacar una cantidad de información absolutamente necesaria para hacer un buen análisis financiero, simplemente colocando la información como corresponde. ¿Ya? Ahora, si yo les digo esto, ya está perfecto. Les digo, miren, nosotros vamos a poder calcular la política de inventario, vamos a poder calcular la estructura financiera. Siempre que yo explico análisis financiero, yo les digo a los alumnos, miren, ustedes tienen que pararse encima de los zapatos del gerente de finanzas y decir, ya, explíqueme usted en qué está pensando el gerente de finanzas. ¿En qué está pensando? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué pidió más deuda? Si yo les digo al tiro, miren un estado financiero real, que esto va a ser solo análisis de casos, para que se vayan haciendo una idea. Si ustedes lo empiezan a ver, investigar y decir, oye, mira, eh, eh, la deuda de un año para otro aumentó. ¿Qué puede estar pasando si yo les digo eso? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que aumentar? ¿En dónde se meterían a ver? Ustedes van a ser ingenieros en meses o un año y algo. Y si yo les digo, oye, la deuda aumentó, ¿qué puede ser? ¿Por qué? ¿En qué podría afectar eso? ¿Sí? O si les digo la deuda disminuyó, ¿en qué puede afectar? Sí, dígame, Verena. ¿Sí? No, que si la deuda aumentó, puede ser que hayan pronosticado más ventas para cierto periodo, entonces tuvieron que endeudarse para poder generar más inventario. Ya, por ejemplo, y eso que está diciendo Verena en el fondo, en estricto rigor, está comprando más activos circulantes. Perfecto, puede que sea por eso. Y en estricto rigor, si es que eh, y en estricto rigor, si es que nosotros sabemos y nos damos cuenta de que la deuda aumenta, aumentó el activo, perfecto, pero debería tener algún tipo de relación eso. O si yo les digo, oye, ¿qué pasó con los movimientos de flujo de caja de la empresa en este año? ¿Dónde se analiza eso? ¿En qué estado financiero? En el estado de resultados. ¿En estado de resultados? Sí, seguro, Vicente. En el estado de flujo efectivo. Exactamente, pues, Vicente, ojo con eso. Nosotros vamos a empezar ahora, esta es una de las materias de cierre en donde nosotros vamos a tener que tener mucho ojo con la información que manejamos. El estado de resultados, ¿qué es lo que nos dice? Si la empresa gana o pierde plata. No nos dicen dónde utilizó el flujo efectivo. Por eso es estados de flujos de efectivo. ¿Ya? Y el tercer reporte es el estado de situación financiera. ¿Y qué nos dice el estado de situación financiera? ¿Qué nos dice? Ah, pues estimado, aquí deberíamos tener muy clarito. ¿Sí? El estado de situación financiera, ¿qué nos dice? Un balance general, profe. Ya, perfecto, Benjamín, un balance general o estado de situación, como se Balance llama general de la ahora. empresa. Sí, perfecto. Y ese informe que usted me está diciendo, Benjamín, ¿qué es lo que nos dice? Que ahora se llama estado de situación, pero está bien, antes se llamaba balance general. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué información nos entrega? Información descriptiva, ¿no? De la valoración de las distintas cosas que posee la empresa, tanto de deuda, de activos, pasivos. Ya, ya, se acerca muchísimo. Sí, Verena, dígame. ¿Cómo se están financiando los activos? Ya, exactamente. Sí, Catalina. Y a partir de eso podemos ver una proporción de cuánto constituye de deuda o de patrimonio y cómo se está financiando. Exactamente. Análisis financiero es que ustedes
tomen los estados financieros de la empresa y interpreten absolutamente todo lo que está pasando. Y para eso hay que saber muy bien, a lo mejor tenemos que partir un poquito más atrás, hay que saber muy bien qué es lo que nos dice cada estado financiero. El primer estado financiero, el estado de resultado, ¿qué es lo que nos dice? Si la empresa gana o pierde plata. No tiene nada que ver con el flujo. Puede que una empresa gane mucha plata, pero esté con una insolvencia terrible, con una falta de liquidez terrible. Y ustedes van a tener que analizar eso. Eso es lo que les va a pasar, eso es lo que van a tener que hacer acá en este curso. Sin ir muy lejos, una de las preguntas más importantes de la tarea 2 tiene que ver con eso. Analice los estados financieros. Dígame qué está pasando con esa aerolínea. Ojo con eso, que hasta ahora nadie ha dicho nada. Se los dejo. Ya, entonces, uno va a decir, oye, pero espérate, primero, ¿la empresa está generando plata o no está generando plata? Es la utilidad. Y esa utilidad que está generando, ¿es por un aumento de ventas o es porque es más eficiente? Podría ser perfectamente que la empresa tuviese menos ventas, pero mucho más eficiente. Y cuando les digo más eficiente, ¿qué puede ser? ¿En qué se tienen que fijar? Y espero que estén tomando nota de todo lo que les estoy diciendo porque va a ser clave para todo lo que hagamos después. Si una empresa tiene que ser más eficiente, o ustedes dicen, no, profesor, la empresa no vendió más, es más eficiente. ¿A qué se refiere? ¿Sí, Matías? Que quizás disminuir los costos. ¿Ya? O sea, Exactamente. Primero, uno podría decir, oye, calculemos el ratio margen dividido venta. Ahora la empresa tiene un margen de contribución proporcional mejor que antes. Perfecto. Es para darle un bono al gerente de compra, que está comprando más barato. O el área comercial logró posicionar nuestros productos a un precio de venta mayor. Eso es lo primero que hay que saber en cualquier análisis financiero. Y después, si vamos viendo hacia abajo, ¿qué tenemos que comparar? Después, que en un estado de resultados, ¿qué cuentas vienen después? Ventas, costo de ventas, perfecto, y nos da el margen. Y después hacia abajo, ¿qué cuentas existen? Para hacer un análisis, para que ustedes vean, y ustedes le digan a sus familiares, que yo siempre doy esos ejemplos y digo, pídanle los estados financieros y analicen y vean qué pasó, qué no pasó, por qué. Sí, Vicente, usted iba a decir algo. No, pues de ahí vienen todos los gastos. Ya, perfecto, muy bien, muy bien. Que son los gastos que se consumen instantáneamente en el momento. Y ahora espero que les haga más sentido lo que vieron en Contabilidad 1 o en Intro, no sé cómo se les llamaba en la generación de ustedes. Y ahí uno empieza a decir, pero espérate, es todo lo que se consume en el momento. Y ustedes, que ya son unas máquinas para contabilizar, van a empezar a decir, sí, está perfecto saber contabilizar, y es muy necesario. Pero esto que vamos a hacer ahora es el espíritu de eso. El decir, pero espérate, el año anterior, viendo mi estado de resultados, el año anterior, vendí 50 millones de dólares y gasté en mi línea de remuneraciones 10. Ahora vendí 60 millones de dólares y gasté en mi línea de remuneraciones 8. ¿Qué significa? Soy más eficiente. Con menos gente, vendí más. A lo mejor tiene que ver con eso. A lo mejor los gastos de administración aumentaron o bajaron. Eso es lo que uno tiene que hacer con un estado financiero real. Y eso que recién estamos empezando con la parte del estado de resultados. Listo. Vamos a tener ciertos tipos de análisis para el estado de resultados, el cual tiene que ser muy intuitivo y les tiene que ir flotando y saliendo. Y decir, ya, perfecto, primero vemos las ventas. La empresa vendió más o menos. La empresa con más o menos ventas tiene más o menos utilidad. Después podemos comparar uno a uno todos los gastos del periodo, como decía Vicente. Y decir, oye, mira, bueno, lo vamos a ver un poco más adelante, pero eso se llama análisis horizontal, y ver todo en proporción al año anterior. ¿Lo mejoré o lo empeoré? Y todo en relación a las ventas, ¿lo mejoré o lo empeoré? Eso es algo clave que tienen que saber. Eso es lo primero que uno tiene que hacer. Lo más básico es entender eso. Después nos podemos ir al estado de situación financiera o al balance general, como se llamaba antes. Estado de situación financiera en realidad, se llama bajo IFRS, que todas las empresas abiertas o la gran mayoría de las empresas abiertas están obligadas a armar un estado de situación financiero para que todos lo puedan leer. Y si nosotros tenemos ese estado de situación financiero, analicemos su inventario, analicemos sus activos corrientes. ¿Qué pasa si tiene más activos corrientes o si tiene menos activos corrientes? ¿Qué significa? Por ahí algo había dicho Verena. ¿Qué significa?
si tenemos más o menos activos corrientes. Una vez, miren lo que les voy a decir, una vez a nosotros nos llegó una empresa que había quintuplicado sus ventas. Vendía 5.000 APP, 5.000 millones de pesos, porque nosotros vemos empresas medianas, y ahora estaba vendiendo un poquito más de 27.000 millones. Y yo le decía, oye, compadre, o sea, te estáis forrando. Sí, me dijo, pero es que esto fue por dos razones. Abrimos 2 sucursales y ahora tenemos aseguradas las ventas. Y yo le dije, ¿qué significa? No, porque ahora vendemos a crédito. Ya, pues. O sea, él a nivel de utilidad era gigante, pero no tenía ni un peso de caja. Estaba todo en cuentas por cobrar. Eso es clave que ustedes lo entiendan. Y que ustedes analicen. De un periodo a otro, ¿qué pasó? Aumentaron las cuentas por cobrar. Y no tiene caja. Y de hecho seguimos investigando y lo primero que uno decía, ya, pues, ¿cómo está en el pasivo corriente? Creció enormemente. Y el pasivo corriente, los pasivos espontáneos, que son los que no tienen costo, ¿qué es lo que pasa? Eran tremendamente grandes. O sea, más encima estaba necesitando pedirle crédito a los proveedores. Y después viendo el estado de resultados, sí, era mucho más rentable, pero el costo financiero, la línea de gastos financieros, había crecido exponencialmente. O sea, más encima se está endeudando más caro. Es todo un tema que ustedes tienen que analizar. Y eso tiene que ver con la caja, las cuentas por cobrar, el inventario. Aparte, ustedes aprendieron activos intangibles, leasing. Tienen que saber aplicar todos los tipos de cuentas que existen. Luego nos vamos a los activos no corrientes. Y después uno empieza a ver y decir, ah, mira, pero tú del año pasado para ahora aumentaste mucho tu patrimonio, tus activos no corrientes. Teníais 1.000 millones en camiones, ahora tenéis 3.500 millones en camiones. ¿Cómo lo financiaste? ¿Dónde uno ve eso? Eso lo tendría que ver en 2 partes. Primero, ver si es que aumentó mucho la parte de deuda, sí o no, una parte podría ser. Y lo otro, en el estado de flujo. El estado de flujo efectivo, que ustedes lo vieron, se separaba en 3 partes. ¿Cuáles eran las 3 partes del estado de flujo efectivo? Que ahora le vamos a sacar el jugo, pero tremendamente. Y va a ser clave que lo sepan hacer. Cuando ustedes miran el estado de flujo efectivo, ¿qué información les da? Eso es lo que ahora tenemos que empezar a aplicar. ¿Qué información les da el estado de flujo efectivo? ¿Sí? ¿Alguien? Ya, pues, si yo sé que El saben. flujo, ¿Ya? el flujo Dígame. operacional, el flujo de ¿Ya? inversión y el flujo de financiamiento. Exactamente. Pero yo lo explicaría un poquito más amplio, pero está muy bien lo que dice Verena. Primero que todo, el estado de flujo efectivo a nosotros nos dice cuánto dinero había en caja al inicio del periodo y cuánto dinero hay en caja al final del periodo. Puede que tenía 1.000 y termine con 1.000. Perfecto. Puede que haya terminado con 1.000 y termine con 1.000.000. Da lo mismo. Lo que a nosotros nos dice, para que tomen nota, el estado de flujo efectivo es, primero, la variación de caja o de activo o de flujo efectivo relacionado con la cantidad de efectivo equivalente de un periodo a otro. Listo. Y segundo, a nosotros nos dice cómo se invierte ese dinero. Es una cuestión clave que tienen que saber. El cómo. Si yo les dijera, si el flujo efectivo se generó principalmente por actividades de inversión, ¿qué me dirían ustedes? ¿Qué le está pasando a la empresa? Si ustedes ven estas 3 etapas que mencionó Verena, que fue mucho tiempo, yo antes contaba uno, y ahí se le nota. ¿Qué pasa? Ustedes van a tener 3 totales. Flujo operacional, flujo de inversiones, flujo de financiamiento. Entre los 3, la suma de los 3, que alguno puede ser negativo, pero la suma de los 3, en total tiene que decir la variación entre la caja inicial y la caja final. Entonces, si yo les digo, si el único positivo es el flujo por financiamiento, ¿qué está pasando? ¿Alguien sabe qué está pasando? ¿No? ¿Qué pasaba cuando el flujo de financiamiento, de inversión era positivo? ¿Sí? ¿Alguien? ¿Verena por ahí que estaba hablando? ¿Qué pasaba cuando el flujo de inversión era positivo? En verdad no me acuerdo mucho de eso. Me acuerdo que si el flujo operacional es negativo, tenemos un problema con liquidez. Ya, exactamente. Bueno, les recomiendo ir repasando eso.
Bueno, si alcanzamos hoy día, les puedo repasar un poquito eso para que lo tengan claro, porque ahora lo vamos a usar. Ahora no tenemos tanto tiempo para ir profundizando, ahora lo vamos a usar. Nosotros tenemos 3 tipos de flujos que aparecen en el flujo efectivo. El primero es operacional. Si el primero es negativo, la empresa en el corto plazo va a quebrar. La empresa no quiebra por solvencia, no quiebra por tener muchos camiones, terrenos, edificios. La empresa quiebra porque no genera liquidez a corto plazo. Eso quiebra la empresa. Y eso en donde se ve en el estado de flujo efectivo, en la parte operacional. Esa es. Si esa no es positiva, en el mediano plazo vamos a morir. La segunda tiene que ver con inversiones, donde se generan en activos no corrientes. Anoten eso, activos no corrientes. Si es que, Vicente, ¿usted quería decir algo? ¿No? ¿Sí? ¿No? No, vale. Si es que los activos no corrientes los estoy vendiendo, voy a tener un flujo positivo. O sea, cuando yo les preguntaba... Pero, Sí, dígame, Sofía, perdón. pero eso sería malo, o sea, ¿significa que lo estoy vendiendo porque necesito plata o puede haber No otra razón? necesariamente. Ahí vamos a llegar, pues está perfecto, Sofía. Y por eso yo les quería preguntar para que ustedes me dijeran. Si es que el único flujo positivo es el de inversiones, es porque yo vendí activos no corrientes. Vendí un camión, vendí un terreno. No digo que necesariamente sea malo, pero estoy descifrando, y eso es lo que yo necesito que ustedes escarben en los números para saber y ponerse en los zapatos del gerente de finanzas. A mí me encantaría poder hacerles, no sé, que sean presentaciones al frente del curso y decirles ya, vean ese estado financiero, díganme, ¿qué está pasando? Díganme, ustedes están perfectamente en condiciones de eso. Y le estoy dando ahora todos estos tips y tenemos que resolver en conjunto. Y ahora vamos a ir a la PPT en donde da una pequeña receta, entre comillas, para poder basarse a poder trabajar en esto. Y si yo les dijera que si es de inversiones es positivo, es que vende un activo. Ahora, si yo empiezo a ver que eso se une con que operacionalmente es negativo, con que la rotación de mis proveedores aumentó, con que me estoy quedando con muy poco activo corriente, es evidente que la empresa tiene un problema de caja. Es evidente. Y no solamente eso, sino que después ustedes con un poquito más de experiencia se van a dar cuenta que la empresa lo último que quiere es vender sus activos, antes de eso pide plata. O sea, en estricto rigor, si es que está vendiendo sus activos es porque ya ni siquiera el banco les presta plata. O sea, una señal pésima para el mercado cuando lo estén analizando. Pero eso puede pasar. Y si yo les dijera de que el flujo operacional es positivo y los otros dos es negativo, ¿qué está pasando? Es una cuestión súper concreta. Flujo operacional positivo, el de inversión y de financiamiento es negativo. ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pues? ¿Qué pasa? Sí, significa que la empresa está generando dinero y está utilizando su dinero para comprar más activos no corrientes, para crecer y además está disminuyendo su deuda. Eso significa. Y todo eso lo podemos sacar del estado de flujo efectivo. Y hay algunos casos que son extraordinarios, que es lo que ahora vamos a trabajar un poquito cuando terminemos la diapositiva y les voy a mencionar un caso que yo lo encuentro genial, que de hecho estamos con otro profesor escribiendo el caso porque es genial, donde ustedes se van a dar cuenta que una empresa que uno cree que es tremendamente rentable, que es rentable, tiene unos problemas, bueno, ahí ustedes se van a dar cuenta, o espero que se den cuenta. Ya. Todo eso que les expliqué son cosas que ustedes deberían fluirles por todos los poros de su cuerpo y por su cara y decir, oh, estas son las finanzas que uno tanto estaba esperando. Es decir, mira, nosotros podemos interpretar cada cosa que hicieron en la empresa única y exclusivamente leyendo sus estados financieros. Y eso, a ese ejercicio, se le llama análisis financiero. Ahora vamos a ver algunas herramientas que nosotros les vamos a dar, obviamente que son una parte importante, pero no lo es todo. Hay gente que me dice, pero profesor, análisis financiero es puro cálculo de ratios. No, el puro cálculo de ratios lo va a hacer una máquina. Ustedes van a estar ahí para entender lo que está pasando. Y el entender lo que está pasando es unir muchos puntos. Es decir, mira, está pasando esto, está pasando esto, está pasando esto otro. Por lo tanto, es muy probable que esto sea lo que tenga la empresa. Comencemos. Primero que todo,
el por qué se creó esto del análisis financiero, principalmente porque las empresas querían saber cuánto requerían, cuánto necesitan para poder tener futuros crecimientos. Y esto lo digo porque tenemos que ir empujando hacia la materia final del curso, que es capital de trabajo, NOF y planificación financiera. Si yo les digo, el mismo ejemplo que les decía antes, una persona que vende en un kiosco de diario y quiere tener para los próximos años 3 locales, ¿qué cosas tiene que tener en consideración? Así, se los pregunto así. ¿Qué creen ustedes? ¿Sí? O Profe, ¿puede cualquier... repetir el ejemplo? Sí, ningún problema. Si ustedes tienen un pequeño local en un kiosquito, que venden diarios, o sea, ¿por qué siempre doy ese ejemplo? Porque ese es muy evidente en donde uno tiene, necesita tener activos a la vista, en el fondo, inventario necesario mínimo. Por eso doy siempre ese ejemplo. Si alguien tiene un local y quiere tener 3 el próximo año, ¿qué consideraciones tiene que tener en cuenta? Va a incrementar su inversión y ¿Ya? va a tener mayores costos fijos, por ejemplo, en el arriendo, los sueldos. ¿Ya? Exactamente. Primero que todo va a tener una estructura más pesada. Ya, perfecto, Catalina. ¿Y qué va a tener que tener en relación al activo corriente? Va a tener que tener más activo corriente, ¿o no? ¿Qué lo quiere el activo corriente? ¿Quién me lo puede explicar con sus palabras? Sí, dígame, Verena. Es como el activo de corto plazo, es lo que tiene una duración menor a un año. Sí, pero no Pero tan así. ¿Quién ¿Son más? los Dígame. activos necesarios para la operación o no? Exactamente, Nicolás. Eso es más preciso. Todos los activos necesarios para la operación, que no necesariamente, antes se le llamaban como de corto plazo, pero ahora no necesariamente son de corto plazo. Uno podría tener un inventario. ¿Dónde nació esto? Porque hay ciertos rubros de lujo que pueden tener un auto, no un auto no, pero una joya, un producto de extremadamente lujo que se demora 4 años en ser vendido. Entonces ahí uno decía, inventario, sí, pero es de largo plazo, en más de un año. Entonces, ¿dónde lo clasifico? Entonces, para evitar todo ese tipo de temas, cuando la norma se fue actualizando, la norma nos dijo todo activo que es necesario para la operación, como muy bien dijo Nicolás, es activo corriente. Todos esos activos necesarios para la operación, ¿en dónde qué vamos a tener que hacer con ellos? Si antes teníamos un local y ahora vamos a tener 4. vamos a Tendremos que necesitar tener... más, ¿Qué cosa, Sofía? Perdón, le interrumpí. vamos a necesitar más capital de trabajo. Exactamente. Por lo tanto, y ahí uno empieza a decir, ya, pero espérate. Y uno empieza a analizar, oye, y yo estoy ganando 500 luquitas mensuales y el inventario para los otros 3 cuestan 300 lucas por local, o sea, no me alcanza ni por si acaso. Por lo tanto, dentro de todo lo que uno hace el análisis financiero, es decir, a ver, espérate. Nosotros vamos a tener un crecimiento que es orgánico, es decir, que se financia única y exclusivamente con la retención de utilidades, y otro tipo de crecimiento que es sostenible, que uno puede crecer, pero necesita endeudarse o necesita hacer aportes mínimos. Entonces ahí uno empieza a decir, mira, espérate, el ciclo operacional es fundamental, la cantidad de activos no corrientes que se tengan es clave para poder saber cómo va a seguir funcionando la organización. Luego, este análisis que nosotros hacíamos, ¿a quién se imaginan ustedes que hace este tipo de cosas? La gente del banco, ¿quién haría este tipo de análisis? Esto que estábamos haciendo al principio, decir, pero espérate, tráeme los números, tráelos para acá. Y empiezan a analizar, a ver, tiene su inventario Analista de bajo, riesgo, profe. ya, y un analista de riesgo, Pablo, ¿qué hace? ¿O En el banco, dónde? a ver si me prestan plata o no a la empresa. Ya, entonces, primero que todo, acreedores o prestamistas, muy bien, perfecto. Evidentemente que si alguien que es un acreedor o un prestamista o alguien, cualquier tipo de empresa que te va a prestar plata, quiere saber algo de ti, quiere cachar cómo está ahí.
Ahora, en general, yo tengo varios compañeros que están en la mesa de dinero, que son por lo menos, están en área de riesgo, como decía Pablo, en donde me dicen, mira, en realidad mucho análisis financiero no se hace. En estricto rigor, lo que uno trata de hacer cuando están ahí es decir, mira, queremos cachar que la empresa tenga un mínimo de utilidad sostenible en el tiempo. Queremos saber que los estados financieros son más o menos reales, no nos están engrupiendo. Después uno dice, mira, además de que no nos estén engrupiendo, son estados financieros que tienen un constante crecimiento, que tienen una coherencia con el inventario, que son más eficientes periodo a periodo, etcétera, etcétera. Evidentemente que estas personas, como decía Pablo, que pueden ser un prestamista, alguien que te quiera analizar a ti, mientras más les cueste a ellos analizarte, más te van a traspasar ese costo. Es decir, mientras uno tiene estados financieros más, comillas, transparentes o más fáciles de leer, el costo financiero baja. Y ahí está una de las principales razones de por qué las empresas tratan de tener sus estados financieros bajo IFRS. Una de las principales razones es porque cada vez que quieran pedir dinero, su costo de financiamiento es mucho más bajo. Porque el compadre que te está analizando dice, ¿está ahí bajo IFRS? Perfecto. Préstame tu tabla de activos y ya sé cómo lo estás ajustando. Préstame tu tabla de leasing o crédito y ya sé cómo lo estás haciendo, si es que es por el valor razonable o el método del costo. Préstame cómo tenéis tu estado de resultados y yo ya sé qué cosas colocas arriba de costo y cuáles son abajo, cómo se devenga, cómo se ajusta, yo ya lo sé. Es mucho más rápido, yo ya no necesito estar pidiéndote y perdiendo tiempo en analizar lo que hay que analizar. Eso no pasa. Por lo tanto, una de las principales razones de por qué nosotros insistimos tanto con IFRS es porque hacia allá va el mundo en el fondo. Porque todos están tratando de generar cierta información de una manera tan ordenada, tan estandarizada y estructurada, de que cada vez que a uno lo quieran analizar, sea de una, o sea lo más eficiente posible. Ahora, ustedes también se imaginarán de que en un banco, especialmente las pymes, un analista de riesgo bastante poco tiempo le dedica a cada estado financiero. Lo vacía en un software y le tira los ratios financieros al tiro y dice, mira, el compadre que tiene una rotación de inventario menor a esta, mayor a esto, un ROE, un RAB, etcétera, 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 a ese compadre le prestamos plata. En general es así, pero bueno, eso es modo anecdótico. ¿A quién más le serviría, aparte de los prestamistas, los acreedores? ¿A quién más? ¿Sí? ¿A los accionistas? Hay gente A que los quiere accionistas. ¿Ya? ¿Y por qué? ¿Por qué? Dígame, Josefa, perdón, puta, lo estoy interrumpiendo cada vez que quiera. porque o sea, me imagino que necesitan saber si es rentable al final invertir en la empresa o no. Exactamente. Es bastante, aunque parezca obvio, eso es algo que se necesita mucho más. Lo primero de todos, los accionistas quieren saber, oye, espera, préstame los estados financieros. Ustedes son socios, ustedes van a estar probablemente van a participar en algún directorio. ¿Qué es lo que le pasa a las pymes, a las empresas medianas? Generalmente son personas de mucho esfuerzo, de una o dos generaciones, no más que eso, en donde se juntan, ni siquiera se juntan, ni siquiera hay directorio, pero cuando ya empiezan a tener más recursos, empiezan a dejar de ser pyme, empiezan a ser grandes contribuyentes, ¿qué es lo que empiezan a decir? Oye, ¿sabéis qué? Esta empresa está bien, pero creemos que se puede manejar un poco mejor. Hagamos una reunión mensual, veamos los estados financieros. Y ahí en qué se empiezan a topar, oye, es que en realidad ninguno de nosotros sabe leer esta cuestión bien. Tenemos sueldo de acuerdo a los estatutos para 6 directores. Invitemos a 2 más, a 2 personas que saben, que nos interpreten esto, que quieran participar. Y así se forman los directorios, por ejemplo. Que es para lo que decía Josefa, por ejemplo, para cuando existen empresas y dicen, oye, ya, pero analicemos esta cuestión. Ustedes van a tener esa formación. Bueno, algunos un poquito más, otros un poquito menos, de acuerdo al esfuerzo que se pueda dedicar o a las ganas que uno tenga o incluso lo que yo les pueda explicar o no. Pero independiente de eso, a los inversionistas, obviamente que les sirve. Si ustedes quieren, al revés, si ustedes quieren, llega alguien y dice, mira compadre, te ofrezco el 10% de esta empresa,
en X cantidad de dinero. ¿Qué es lo primero que ustedes van a pedir? Más allá de, está bien, querer saber la parte operativa, saber si importa, si vende, ya, bien, bien. ¿Qué es lo primero que deberían pedir? Si ustedes le ofrecen eso. Es lo que estamos hablando. Solo lo que estamos hablando. ¿Flujo de caja? ¿Ya? Los estados financieros. Lo primero es decir, compadrito, no sigamos hablando, pásame los estados financieros para yo analizar. Listo, al tiro, lo primero. Y ustedes lo primero que van a decir es, ya, pásame el flujo de caja, el estado de resultados, el estado de situación financiera. Por lo menos esos tres. O las memorias, que ahí están los 5. Estado de cambio en el patrimonio, que es el cuarto, y las notas, que es el quinto. Y ahí uno empieza a decir, ah, mira, esta empresa en los últimos 3, 4 años ha tenido un crecimiento sostenible, ha sido cada vez más eficiente, se ha caído en esto, déjame cachar en qué se ha ocupado la plata de la empresa. Ah, mira, hace 5 años tenía tanta deuda, ahora tiene la mitad. Ahora tiene mejores activos. Ahora sus activos que antes estaban valorizados, y por eso el valor razonable es fundamental, antes tenía activos que estaban valorizados en 10, ahora tengo activos que están valorizados en 100. Y si es que ocupa IFRS, a uno le consta que esa cuestión está bien hecha. O que si es que están auditados por una consultora, en el fondo uno sabe, ah, mira, en realidad el monto que está ahí es verdad. Entonces, el costo de poder analizarlo es mucho más bajo, si es que está bien hecho, que uno asume que una empresa seria y formal está bien hecho. ¿Y qué es lo que ustedes pedirían además? Ah, eso no se los pregunté. Un analista de riesgo del banco, ¿qué pide para corroborar de que esos estados financieros son reales? ¿Se imaginan o no? ¿Alguien cacha? Cuando alguien quiere pedir un crédito, ¿el banco qué te pide? Para saber si ¿Un te lo da o historial no de te lo da. deuda? Ya, el historial de deuda. Muy bien, Catalina. ¿Qué más te pide? Tu capacidad de pago. Los datos del ¿Sí? servicio de impuesto. Exactamente, Sofía. Y lo que también dice Nicolás. ¿Y por qué te piden la declaración de impuestos? Lo primero que te dicen, tráigame su última declaración de impuestos. ¿Para qué? Ustedes han cachado por qué es eso, ¿no? Qué extraordinario. Porque de repente uno dice, oye, pero es que esa cuestión es puro bluff. Bueno, acá en Chile por lo menos es lo más serio y formal que existe. Por lo tanto, se asume que eso está bien, que eso es verídico. Eso pasa. Porque uno podría decirle, oye, te mando un mail de cuántos son mis ingresos, ya, pero es que yo no te creo tanto a ti. Tráeme algo en donde es formal lo que estás ganando. ¿Y qué es lo que es tu declaración de impuestos? Porque acá en Chile por lo menos es bastante serio eso. Y también para saber cuánto IVA, por ejemplo, sí. ¿Y por qué IVA en el fondo? Porque el IVA está asociado, como ustedes también, en Conta 1, vieron varias unidades de impuesto al valor agregado. Bueno, en la época ustedes no le llaman impuesto a la renta, pero por lo menos impuesto al valor agregado sí. Y en el fondo, lo que uno termina pagando de IVA, ¿qué es lo que es? Cuando uno paga IVA, ¿se acuerdan que el IVA era un impuesto recuperable? O sea, cada vez que, de partida del IVA, al ser recuperable, el usuario final es el que lo paga, perfecto. Pero lo que uno paga, le paga al fisco en IVA, ¿qué es lo que es? Bueno, es el diferencial entre tus ventas netas y tus compras netas. O sea, lo que estáis pagando en estricto rigor es lo que te está quedando mes a mes. Por eso te piden la declaración de impuestos, lo que dice Nicolás. Para saber eso, para saber cuánto estáis pagando. Y en estricto rigor te dicen, ah, mira, usted está pagando tanto, yo asumo que esa es su utilidad. Y veo si es que eso es acorde a lo que usted me está pidiendo. Bien. Ya, sigamos avanzando. El análisis del flujo efectivo. Ya analizado mucho de esto, por lo tanto espero no atrasarlos tanto, pero lo primero que uno dice, ¿se justifica el nivel de efectivo o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Las empresas en general guardan mucho o poco efectivo? ¿O de qué depende? ¿Se han hecho esa pregunta o no? Primero, la utilidad, poco en caja, sí, exactamente. Pero primero, ¿la utilidad necesariamente está en la caja o no? Caja me refiero a No. efectivo que... ¿No? ¿Y por qué, Catalina? Ya, por ejemplo, yo actualmente estoy como alargando mi periodo de práctica y me quedé trabajando en la empresa en que la hice. ¿Ya? Y a esa pyme le pasa particularmente que a nivel de utilidad uno ¿Mm? puede ver una utilidad bastante grande,
¿Ya? pero cuando uno ve el dinero no se encuentra en la caja, porque Ya. generalmente los costos, o sea, el nivel de costos que se está comprando, por ejemplo, la mercadería, no se alcanza a vender todo durante un periodo, por ejemplo, en Ya. un mes. Entonces, finalmente, ese dinero no se ve como utilidad, como tangible, sino que es un dinero que se vuelve a reinvertir inmediatamente Es- en la O sea, mercadería. o sea, en ese caso, que eso pasa mucho en las pymes, es que prácticamente todo lo utilizan para reinvertir. O sea, en estricto rigor, ahí usted, Catalina, si trabaja con ellos, y si le puedo dar un pequeño consejo, yo le recomendaría periodo a periodo saber cuánto está el inventario. Si ahí uno dice, mira, al final del periodo anterior tenía 10 millones en inventario y ahora tengo 12, bueno, ahí está mi utilidad. Mi inventario creció en el diferencial. Si mi inventario se está achicando y uno cree que es eso, es que hay un problema. Se lo dejo como consejo. Muchas veces se mide por ahí. Y, tam- También, y también ocurre mucho que no se piden cosas a crédito. Los proveedores no dan el crédito, entonces todo se paga de una. se paga al contado, exactamente. Entonces, al pagar al contado, al pagar en efectivo, en estricto rigor, cuesta mucho dar la vuelta. Y ese crecimiento que justo, o sea, en el fondo lo que está pasando en esa empresa, Catalina, es justamente lo que estábamos hablando acá cuando yo les decía a esta pyme que un kiosco y quiere crecer, ¿qué es lo que hace? Tiene que hacer el cálculo y decir, oye, si yo quiero manejar más ventas, necesito tener más inventario. ¿Y cómo lo financio? Porque está bien, cuando uno dice, ya te cuestan diarios, los podéis pagar. Pero ¿qué pasa si tu inventario te cuesta 50 millones por local? Una pyme no lo puede pagar. ¿Y qué es lo que empieza a hacer o necesitar? Saber cuál es, empieza a calcular tu crecimiento sostenible, tu crecimiento orgánico. Empezar a decir, ah, mira, es que si yo tengo cierta utilidad y cierta utilidad yo lo invierto en mi inventario, yo puedo llegar a tener hasta un crecimiento de tanto manteniendo un flujo sano de caja. Eso es lo que uno debería empezar a entender y tenerlo muy claro. Y por otro, bueno, eso, muchas gracias, Catalina. Buen ejemplo. Hace tiempo que no me tocaba ejemplos tan buenos. Y otra cosa, por ejemplo, lo que dice Verena, podría eventualmente cambiar las cuentas por cobrar. Y eso es muy sano entenderlo. Especialmente las empresas medianas, no las tan grandes que no tienen tantos problemas de caja porque tienen años de una utilidad enorme, sino que empresas medianas, ¿qué es lo que dicen? ¿Cuál es el análisis que uno tiene en su cabeza? Los empresarios chicos, que aunque no tengan nada de formación, ya tienen la intuición. Dicen, a ver, espérame un poquito, compadre. Cerré el año o el mes, que a lo mejor puede pasar con sus empleadores, Catalina. Cerré el mes, ¿cuántos son mis cuentas por cobrar, mis por pagar y lo que tengo en caja? ¿Por qué? Es un pequeño análisis financiero. Es decir, si yo pasé de un periodo a otro y mis cuentas por cobrar disminuyeron, significa que tengo que tener plata adentro. Si de un periodo a otro uno puede decir, oh, estoy súper feliz, tengo mucha plata en caja, sí, pero ¿cuántos son tus cuentas por pagar? ¿Cuánto le debes a tus proveedores? Una vez a nosotros nos pasó con un restaurante. Nos decía, uy, tenemos una caja enorme, sí, le decíamos, ¿y qué pasa? ¿Y tus cuentas por pagar de un periodo a otro, qué pasó? No, hemos ido pagando lo que se puede, ya, pues tenían el triple de cuentas por pagar. Entonces ese es un pequeño análisis financiero muy básico, en donde uno empieza a entender, empieza a darse cuenta de cómo funcionan las cosas. Y empieza a decir, ah, pero espérate, mira, pasó esto. Y luego, cuando uno tiene estado financiero, empieza a decir, ah, y esta empresa está tomando estas decisiones por esta razón. Y de repente uno dice, mira, no solamente es clave entender y tener claro la utilidad, también tengo que saber cómo se maneja el flujo. También tengo que decir, oye, mira, comercialmente hablando crecimos harto, sí, fue extraordinario, pero ve tus cuentas por pagar o por cobrar. A lo mejor estáis vendiendo a crédito. A lo mejor ve los gastos de marketing, a lo mejor hiciste una campaña publicitaria buena. Eso es lo que uno tiene que hacer. Eso es un buen análisis financiero. Ya sigamos. Luego, como les había anticipado un poquito antes, vamos a entender y tener muy claro dos tipos de comparaciones que tienen que hacer siempre. No digo que los hagan completo, pero hay que tener cierta noción de esta cuestión que se llama análisis vertical y análisis horizontal. ¿Ya? Solo para tenerlo claro, como yo les dije, ahora en esta clase yo les voy a dar todas las herramientas que pueda para que ustedes hagan un buen análisis financiero y lo puedan aplicar. Como ya les adelanté la segunda hora y de hecho creo que vamos a estar un poquito pasado, les pido, les aviso al tiro, por favor, para que no se vayan. Nos pasaremos unos 10 minutos y 20 minutos libres y después hacemos un ejercicio que me encanta y lo encuentro muy notable. Y después se los voy a explicar yo en lo que se tenían que fijar.
Primero, el análisis vertical es cuando se comparan dentro una misma empresa con su industria, con el resto. Ese es un análisis vertical. Y uno empieza a decir, pero espérate, ¿y cómo veo esto? Bueno, generalmente uno busca empresas de la industria. Por eso, cuando uno tiene pymes o empresas medianas grandes, cuesta un poquito más, pero cuando ya estamos analizando empresas que transan en bolsa, es sumamente sencillo. Hay algunas páginas financieras muy amigables, como Yahoo Finance, por ejemplo, que es como el Bloomberg básico. ¿Ustedes saben lo que es Bloomberg o no? ¿Saben? ¿Han escuchado la plataforma Bloomberg? ¿Sí? Índice económico, ¿no, profe? No va por ahí. ¿Sí? Magarena, Verena, ¿sí pueden explicar qué han sabido lo que es Bloomberg? O sea, es como una base de datos ¿Ya? con como el historial de casi todas las acciones y ¿Ya? como todos esos temas de como de análisis de mercado. Entonces, ¿Ya? en los bancos lo Exactamente. De hecho, ocupan mucho. se acerca mucho. ¿Sí? ¿Y usted, Magarena, algo que quiera apostar? ¿Sí? No ¿No? era parecido a lo que dijo Beres. Ya, buenísimo. En estricto rigor, Bloomberg es una base de datos que recopila los estados financieros de todas las empresas, todas las que transan en bolsa, obviamente. Sí, por supuesto. De hecho, en la segunda hora les voy a mostrar dónde quiero que vean una empresa en particular. O sea, Bloomberg no se puede porque hay que tener, cada terminal a la universidad le cuesta como $10.000 más o menos. De hecho, antes cuando estábamos presencial había uno en Viña y como 10 en Santiago, en la sede de Santiago. Ahora habilitaron, yo por lo que vi, habilitaron un par de sesiones remotas, que es bueno que lo sepan. Eso es Bloomberg, en el fondo. De hecho, hay un electivo que lo dicta Martínez, que de hecho ustedes saben que yo con él hago casi todas las pruebas, que es de eso, de Bloomberg. Es solo Bloomberg, ya que es para saber usarlo y poder sacar toda la información. Para los que no podemos pagar eso periódicamente o no lo vemos periódicamente, lo que uno termina utilizando son otras plataformas que tratan de emular lo mismo, pero un poquito más bajo nivel, pero sirve para exactamente igual. A nosotros nos sobra con Yahoo Finance, ¿ya? Para que estemos claros con eso. Y ahí uno empieza a decir, busquemos la empresa tanto. Y ahí, y lo interesante que hay ahí, por si quieren después meterse o escarbar un poquito más, lo interesante que tienen ahí es que están todos los estados financieros en el mismo formato. Entonces ustedes dicen, veamos uno y está en un formato. Veamos el siguiente y está en el mismo formato. Y uno dice, veamos cuáles son los ratios de rentabilidad y ya vienen calculados todos. Por lo tanto, lo que yo les digo, el tirar ratio lo va a hacer siempre una máquina. El hacer un buen análisis financiero es lo que tienen que hacer ustedes. ¿Ya? Ese es el análisis vertical. ¿Sí? Ahí sí. El análisis horizontal es cuando la empresa se compara con la misma empresa en distintos tiempos o distintas cuentas. Si yo comparo, por ejemplo, los ratios que vamos a tener en relación a las ventas o comparo un mes con otro mes con otro mes o un año con otro año, es un análisis horizontal. Es para saber cómo la empresa ha ido mejorando o empeorando en relación a sus mismos indicadores. Eso es fundamental en realidad, porque hay ciertas empresas, especialmente las no tan grandes, que tienen una volatilidad muy grande. Una empresa chiquitita puede crecer al 200% un mes, puede crecer al 50%, puede crecer al 1%, puede achicarse, puede caer, se puede quebrar incluso. Como tienen tanta volatilidad, es bastante práctico compararse con ellos mismos, porque no tiene mucho sentido compararse con una grande que prácticamente se mantiene estable o cambia porcentualmente muy bajito entre periodo a periodo. Ya. Ahora vamos a empezar a entender un poco lo que son estos ratios financieros. Yo ya les mencioné los más genéricos. Utilidad dividido ventas. ¿Qué puede ser eso? De ¿Sí? rentabilidad, profe. Exactamente, de rentabilidad. Y después vamos a empezar a decir, rentabilidad, utilidad dividido venta, 1. Utilidad en relación a los activos totales. Utilidad en relación al patrimonio. Esos dos que les dije, utilidad en relación a los activos totales y utilidad en relación al patrimonio, son dos de los más usados, que son el ROE y el ROA. ¿Ya? Eso los tienen, yo estoy seguro que los tienen que haber visto en los capítulos que han leído.
El ROE y el ROA. El ROE es sobre equity, que es el patrimonio, y el ROA es sobre activos. Retorno porcentual utilidad dividido activos. ¿Cuál es el ROE o el ROA de tu empresa? Eso es fundamental. Eso se tiende a comparar mucho una empresa con otra. Y las de rentabilidad, como les decía, todas son utilidad dividido algo. Rentabilidad. ¿Cuán rentable es la empresa en relación a algo? Que los voy a mostrar más adelante. De hecho, aquí están todos anotados. Retorno sobre activos, retorno activo neto, patrimonio, bruto, operativo, neto. Hasta eso van a tener al infinito. Alguien había levantado la mano y la bajó. No. Yo, Sí, Catalina, sí, dígame. que había mencionado el ROE y le iba a preguntar si eso tenía que ver como con cuánto están financiando los dueños, por ejemplo, lo que hay ahora de En la otras palabras, sí, pues. De hecho, un muy buen comentario el suyo, Catalina. O sea, más que cuánto están financiando, es cuánto está haciendo la utilidad en relación a la inversión que colocaron los socios. Porque a los terceros, a los pasivos, ¿cuánto les pago? ¿Les pago algo de la utilidad o les pago algo fijo? ¿Sí, Catalina? Cuando uno pide un crédito, uno a la empresa que le paga una cuota fija nomás, Sí. ¿no es cierto? Por lo tanto, uno podría decir, pero espérate, entonces la utilidad es la rentabilidad que está sacando solamente los dueños. Por eso el ROE es tan importante. Y de hecho, el ROE es tan importante que más adelante, en la siguiente materia, nosotros lo vamos a tener como una aproximación a el CAE. ¿Se acuerdan lo que era el CAE? Que ustedes que aprendieron a calcular el WACC. ¿Qué es lo que era el CAE? ¿Era el porcentaje de patrimonio? ¿O la tasa asociada al patrimonio? Exactamente. La tasa que exigen los accionistas, que son el patrimonio. Por lo tanto, después uno empieza a decir, como eso es difícil de calcular, bueno, lo vamos a ver el próximo semestre con KPM, con una fórmula, pero mientras tanto, uno podría decir, oye, pero es que estos accionistas invierten solo en empresas que tienen un ROE de tanto. Entonces ahí uno empieza más o menos a cacharle la mano a los inversionistas y decir, mira, este grupo inversor, que puede ser una FP o este tipo de grupo de inversionistas, solamente invierte cuando tiene un ROE de tanto. Entonces ahí uno dice, mira, por lo tanto, lo que exige ese grupo de inversiones, es decir, el CAE, es tanto. Y ahí uno empieza a tener ciertas estimaciones, y ahí empieza a tener sentido y lógica. Bueno, eso que yo les estoy explicando es algo que se acerca un poquito a una de las preguntas que tienen que hacer en el trabajo final, que es clave, que es el 10% del curso, pero está pesadita. Les digo al tiro que ojalá puedan partir con tiempo, porque está larga, está extensa y tienen que involucrarse bastante. Después nosotros tenemos los ratios de ¿Profe? actividad. Sí, perdón, dígame, Amalia. Pero como la otra, o según usted está como nivel 2. No, está mucho más. La primera les fue bien. Pero, profe, ¿por qué hace esas cosas? No, porque estoy seguro que son capaces de dar y esta materia es muy bonita, es muy... Además les van a dar cuenta que les va a encantar analizar y van a ser herramientas para toda la vida en el fondo. Está pesadita, se los digo muy en serio. Antes yo lo ocupaba cuando era como el 20-30%, pero bueno, está buena, creo que les va a servir. Tienen que dedicarle harto tiempo, pero nunca la había subido con tanto tiempo de anticipación. Eso lo tienen que también valorar. Piensen que ya les estoy pasando la materia que tiene que ver como una de las 3 preguntas, más o menos. No vamos a alcanzar a ejercitar todavía, pero por lo menos ya van a cachar una de las 3 preguntas. Y si no me equivoco, la 3 tiene bonos y acciones, o sea, ya la podrían estar haciendo. Vamos a ¿Ya? empezarlo hoy día entonces. Sí, vamos que se puede mal. Esa es la actitud, esa es la actitud. Bueno, y en esa Macarena la maneja muy bien, entonces si tienen dudas le pueden incluso preguntar a ella y tiene mucha disposición para responder. Se los dejo. Después nosotros tenemos los ratios de actividad. Si yo les digo ratios de actividad, ¿qué creen ustedes que es? ¿Sí? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Sí? ¿No? Ratios de actividad. Los ratios de actividad es cuán eficiente es la operación de la empresa. Rotación inventario, días inventario. ¿Ustedes han escuchado esa cuestión? De decir, oye, esa empresa tiene unos días inventarios de gigantesco. Esta otra empresa tiene días inventario muy distintos. Si ustedes tuvieran los estados financieros de Walmart y de Cencosud, sin saber cuál es cuál en una debería tener una rotación, un ratio de días inventario mucho mayor que el otro. ¿Cuál sería cuál, según ustedes? Así por intuición, ¿cierto? Es mucho de ir practicando y sacando lógica. ¿Cuál de los dos debería tener mayor días inventario? Por el modelo de negocio, en el fondo, que tiene cada uno.
¿Sí? ¿Seguro? La de Yo Cencosud. pensaría eso ¿Ya? también. La de Cencosud, ¿y por qué? Está bien, les digo al tiro, está bien. ¿Y por qué? Al menos yo creo que tiene que ver con que Walmart siempre está como precios bajos siempre y es muy de venta rápida, Exacto, mientras exacto. Cencosud como que lleva su modelo de negocio a otro tipo de productos que pueden ser como que se queden más estancados, creo yo. Exactamente. De hecho, muy bueno su análisis, Catalina. Generalmente Walmart tiene una cantidad de inventario casi cero. O sea, obviamente no es cero, pero lo más bajo posible. Algo se colocó en la góndola y se tiene que ir. Cada día que esté esperando es un costo. En cambio, Cencosud, obviamente que también es un costo, pero el margen que tiene de cada producto es tan alto, o es bastante más alto, que alcanza a estar más tiempo, porque son productos que están orientados a otro modelo de negocio, a un modelo de negocio que va más al segmento, un poquito más a cosas más selectas. De hecho, tiene cierta área de importación muy específica que está mucho tiempo ahí. Entonces, ahí ustedes se van dando cuenta inmediatamente, y eso es lo que ustedes tienen que gozar y ir viendo, decir, oye, mira, entonces, no digo que cuando estén aburridos, pero bueno, sí, a lo mejor cuando estén aburridos pueden sacar un estado financiero y decir, oye, calculemos los ratios de actividad. ¿Y qué pasó con eso? ¿Y qué pasó entre un año y otro? Bueno, después vienen los dos que tienen que ver con deuda, ¿ya? El de liquidez y el de endeudamiento. El de liquidez, como ya les he mencionado, son las razones de por qué las empresas quiebran, y además es lo que la empresa, si es que no maneja en el corto plazo bien, empieza a tener un costo financiero muy alto. Eso es lo que pasa. Muchas veces las empresas, cuando uno empieza a cachar que una empresa, un gerente financiero es como ahí nomás, cuando maneja mal esto. ¿Y dónde uno se da cuenta? Por el costo financiero. ¿Y cómo uno calcula el costo financiero? A ver, ¿quién la cacha? Si yo les dijera, porque ustedes no pueden ir y preguntar, oye, ¿cuánto te está cobrando el banco? No, uno, ¿qué hace? Si es que tienen los estados financieros. Es una pregunta muy buena. Una vez la hice en un examen, si no me equivoco, así como con un bono. ¿Cómo uno puede calcular el costo financiero? El KD en el fondo. Ya, Con pues, los diga. patrimonios y los ¿Sí? activos, ¿no? O sea, Ya, los pero pasivos y los activos, el KD. no, pues, acuérdense que el KD es el costo, es cuánto nos cobra la deuda, cuánto nos cobra el banco. ¿Cómo uno puede calcular eso? Pero así exacto. Pero el KD se saca, o sea, El, al final el porcentaje de deuda se puede calcular sacando los pasivos partido del patrimonio. Y eso sí, está en pero el estado de... sí, está perfecto, Josefa, pero lo que usted me está diciendo es el porcentaje de deuda, no el KD. El KD es el costo de la deuda. ¿Cómo uno la puede calcular? ¿Sí? Con la tasa de interés de un préstamo. Sí, pues, pero ¿cómo, pues? Si usted no tiene esa información. Le voy a decir algo que casi van a decir, casi evidente, que si ustedes se meten al estado de resultados y las notas, ustedes van a decir en una parte intereses, gasto por intereses. Y ustedes van a tener el préstamo que está asociado a esos intereses. Y si es que ustedes tienen una deuda de 1.000 millones y pagaron en intereses 100.000, 100.000 dividido a los 1.000 millones de deuda es el KDI. ¿Cómo se hace una tabla de amortización? ¿Cuánto es el gasto financiero? Los intereses. Y si los intereses son 10 y tienen una cantidad de deuda total de 100 o de 1.000, tienen que dividir los gastos por intereses que están en el estado de resultados, dividido la deuda total. Y ahí ustedes tienen un KD promedio, y que en general es muy cercano a la realidad. De hecho, debería ser exacto a la realidad. Y ahí ustedes podrían calcular, oye, mira, esta empresa se está endeudando caro, esta empresa se está endeudando barato. Y generalmente endeudarse barato es una señal extremadamente buena para el mercado. Endeudarse caro es una señal mala para el mercado. No, sí es. Ahí van a empezar a vender algunas técnicas para poder ir sacando información de los estados financieros, que los estados financieros les van a hablar de una forma. Bueno, ya, pues ya vamos a seguir haciendo eso. Y por último, vamos a tener el método DuPont, que en otras palabras, uno junta 3 ratios que son como base, podríamos decir. Es cómo calcular el ROE multiplicando otros 3 ratios. Y vamos a multiplicar uno de rentabilidad, uno de rotación y uno de financiamiento. Multiplicándolos los 3, nos da el ROE. Eso es como para que lo tengan.
Ya, y aquí están, no creo que valga la pena que se los lea uno por uno, pero están todos los ratios de rotación, cobranzas, días, solvencia, etcétera, etcétera. Y el método Dupont, como ya le estaba diciendo, el ROE es igual a ¿qué? Ingreso por venta dividido activos totales. ¿Qué es lo que era eso? Es la eficiencia operativa en el fondo. Utilidad neta dividido por venta por activos totales dividido patrimonio, que es el apalancamiento financiero. Si yo les digo activos dividido patrimonio, ¿quién me podría interpretar con sus palabras qué estoy haciendo? Ese número que me va a dar a mí, ¿qué me va a dar? ¿Qué me va a decir? ¿Sí? ¿Podría Dígame. ser que cuánto de los activos se financia con el patrimonio? Eso que usted me dice, Verena, yo creo que es un poquito más al revés. Patrimonio dividido activos totales. Bueno, al revés. Y activos totales dividido patrimonio, ¿qué es lo que es? ¿Cuántas veces, por si quieren anotar, cuántas veces mi activo alcanza a financiar mi patrimonio? Y si es muy cercano a 1, es peligroso. Si mis activos totales dividido patrimonio es 3 o es 4, significa que una parte muy pequeña de mis activos se está financiando con patrimonio y la otra parte se financia con deuda, que es al menos eficiente. Y a eso se le llama apalancamiento financiero. Ya, estimados, son 5 para las 5, nos pasamos un buen rato. 5:15, por favor, volvemos. Espero que no se desconecten. Lo que sí les pido es que ahora me escriban por el chat antes de irse o antes de que vuelvan sus grupos para hacer una pequeña actividad que les va, de verdad yo estoy seguro que les va a gustar, donde yo les voy a decir, miren, métanse a estos estados financieros y díganme qué creen. Y se van a dar cuenta de muchas cosas. Y va a ser una empresa que conocen muchos, ¿ya? Entonces, dejamos hasta acá la primera hora. Les pido que